¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ven aquí atrás, se me abre la ventana, en la realidad, y entra el solecito. El viento, pues sigue fuerte en la Ciudad de México. Ayer llovió todo el día, este, pues porque son las rémoras de la tormenta tropical que se convirtió en huracán allá en Guerrero y que pegó con todo, y que obviamente en la Ciudad de México estamos en el centro de la República, y en el centro además de los dos océanos, y entonces pues lo que llega del lado digamos, del Caribe y del Golfo de México, y lo que llega al Atlántico, siempre encontramos rémoras, ¿no? En la Ciudad de México, y siempre tenemos, yo me acuerdo mucho, mi querido Jonathan, recordado, tú estás muy joven, yo me acuerdo mucho que cuando amanecía así nublado y todo, mi abuela, decía, seguro hay norte en Veracruz, ¿no? Es lo que ella siempre decía, y siempre decíamos hay norte en Veracruz, porque la propia Ciudad de México tiene sus propias condiciones climáticas, pero sí es cierto que son muy impactadas por estos meteoros que se presentan tanto de un lado como del otro de la República Mexicana. Y bueno, pues saludarlos, agradecerles su confianza, su escucha, siempre digo, no es nunca de más, de verdad saludarlos a todos, no podemos hacerlo de manera particular, ¿verdad? Sabemos de compañeras y compañeros que conocemos bien que están aquí, que nos escuchan, y agradecemos muchísimo su confianza, y algunos hasta su promoción, ¿no? Algunos nos dan no solamente la confianza de escucharnos, sino halagos que creo inmerecidos, pero que agradecemos porque sabemos que son cariñitos, ¿no? Querido Jonathan, también agradecerte a ti que estés aquí, que siempre nos des tu tiempo, tu talento, tu conocimiento, tu compromiso. Y miren, si no la han escuchado, porque es larguita, Jonathan hace audiocolumnas, normalmente 5 o 6 minutos, normalmente. Es más, una vez echó una columna muy fuerte, muy dura y muy chingona, de 3 minutos. Y 3 minutos le bastaron para ser claro. Este cabrón, además de estudioso, tiene mucho talento. Y yo les voy a decir una cosa, esta que acaba de hacer, que es una larga, reflexión de 17 minutos, a propósito de las elecciones en Argentina, pero con un cierre espectacular desde mi punto de vista con respecto a México. El que no la haya escuchado, vaya y escúchela. Ahí está permanentemente en YouTube, ahí está. Es más difícil encontrarla en nuestro perfil de Twitter por la manera de aplicación que es, ¿verdad? En YouTube, nada más con que vayan al canal, el mismo donde encuentran estas, y busquen, ¿no? Los videos, y ahí seguramente encontrarán la columna de mi queridísimo hermano. Se la recomiendo porque es un hombre serio, es un hombre que a partir de su conocimiento de marxismo utiliza esas herramientas para hacer un análisis que me parece muy bueno, y sobre todo el cierre, trasladándolo a México, me parece imperdible. De verdad, es este, es un gran colaborador de este colectivo, y es parte de este colectivo y parte del talento, que hay mucho talento en este colectivo, y uno de nuestras joyas pues, es Jonathan Romero. Lo digo sin barberismo, sino sin falsa. Lo digo, y esos trabajos son muy importantes porque además se da tiempo para hacerlos. Créanme que no es fácil. Pero bueno, mi querido Jonathan, pues agradecerte y agradecerle a todo nuestro público. Puede ser escaso o mucho, pero nosotros no vamos sobre eso, vamos con la intención de que a aquel que nos escuche, pues algo le dejemos, ¿no? A lo mejor incluso le dejemos, no, pues estos güeyes están pendejos, ya con eso es ventaja. Ya eso ya es ventaja, ya nos hicimos recapacitar en que lo que decimos aquí son puras estupideces. También agradecemos esas críticas. Pero bueno, mira, tenemos varios temas, principalmente dos, pero yo no quería dejar pasar porque revisé la información primero pura y dura de lo que pasó en Guerrero hace 2 noches, y me parece algo que no se había presentado jamás, por lo menos en la historia de este país, a reserva de que me equivoque, ¿no? Pero según lo que pasó, es bastante extraño, incluso es digno de estudio. Estoy hablando de la noticia dura y pura de cómo se manifiesta la naturaleza. Llega una tormenta tropical
Ustedes saben que aparte con la gran tecnología que ahora se tiene, pues se prevén estos meteoros, incluso hasta con meses de anticipación, ¿no? Las posibilidades de que lleguen, cómo se dan, se han, se han, se han adelantado muchísimo en el estudio de los comportamientos del mar, sobre todo, que es el que genera estos meteoros, y cómo es diferente el mar y su composición química y que tiene que ver con el clima y algunas cosas, por ejemplo, en la China, ¿no? En el Asia, cómo es diferente el comportamiento del mar digamos, en el mar Caribe y cómo es diferente en el Golfo de México y las condiciones y bueno, se dice que los meteoros más poderosos se dan siempre en el Golfo de México, en esa zona del Caribe, por la condición de las aguas calientes. Pero resulta que en el Atlántico hay meteoros muy poderosos, pero que se prevén, por lo menos según los expertos, lo que estuve leyendo, con unos 200 millas náuticas, se puede decir, va a tocar en tal intensidad, por ejemplo, en Los Cabos, ¿no? Por poner un ejemplo. Y es diferente, porque el Golfo de México es una especie como de cubo, que, 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 que digamos que es muy propenso hacia la zona de Cuba, ¿no? Es como un túnel, un cubito así, ¿no? O sea, y entonces en esa zona que hay si el mar es muy caliente, se pueden generar meteoros muy fuertes. Bueno, el Katrina que le pegó a la costa oeste de los Estados Unidos y que devastó Nueva Orleans, ¿no? Pero ¿qué pasa con ¿Qué pasa en el Atlántico? Pues tiene dos condiciones que son únicas, ¿no? Que primero se acerca como tormenta tropical, es decir, está disperso, pero es muy grande esa tormenta tropical, podíamos decir que podía golpear incluso, bueno, eso pasó con lluvias a Chiapas, gran parte de Oaxaca, toda esa parte, ¿no? Y llegaba a Guerrero. Incluso se podía decir que podía llegar a Los Cabos. Ahora está Los Cabos bajo otra amenaza, pero bueno, es otro tema. Pero resulta que cuando llega a Guerrero, se encuentra a las costas, ¿eh? Ni siquiera en mar abierto, ni siquiera a las 200 millas marítimas que dicen los expertos, sino muy, muy cerca de las costas, se encuentra un atípico calor en el agua marítima, el agua del mar. Es atípico ese calor, con temperaturas muy templadas. Y se genera esta tormenta tropical que prácticamente ya estaba en tierra, con ese motor de huracán, genera que se chupe, es decir, esa amplitud que tenía esta tormenta tropical se compacte y se vuelva verdaderamente un asesino, ¿no? Los vientos ahí, o sea, si ya era tormenta tropical, quiere decir que es más agua que vientos. Aquí los vientos fueron impresionantes con la carga de agua que tenían. Entonces, lo que a mí me explicaban, ¿no? Porque platiqué pues sí, sí, es un experto, me decía, las gotas de agua se vuelven proyectiles, a rachas de 200 kilómetros, una gota de agua puede causarte un daño en golpe muy parecido a una bala. O sea, son proyectiles, por eso se rompen los cristales, o sea, es una tormenta perfecta. Lo que pasó en Acapulco, se puede decir que fue una tormenta perfecta a muy cercano lugar de la bahía, lo que hizo que la sorpresa, el elemento sorpresa, está hablando de 12 horas es nada, entre que empieza a compactarse y sale con 250 kilómetros por hora, dicen rachas, decían que era impresionante. Lo que se pudo medir eran hasta 5 minutos de viento constante entre 180 y 250 kilómetros por hora. Eso es devastador. Destruye lo que sea. Cristal, acero, destruye lo que sea. La naturaleza se manifiesta y es devastadora. Cuando se manifiesta a estos niveles, no hay nada que hacer. Y sin entrar ahorita solamente en la información dura y pura, mi querido Jonathan, pues el gobierno hizo lo que pudo, en las condiciones que pudo, y hay pocos gobiernos que puedan hacer algo en la previsión de estos, de estos meteoros, ¿no? Hay muy poca posibilidad de hacer algo.
se crean, pues sí, cuando hay tiempo suficiente, se llama a la población a que suba a las partes altas, que se aleje de las orillas del mar. Pero aquí me dicen, oye, es que había turistas adentro de sus habitaciones. Pues claro, yo pasé por un meteoro muy, o sea, nada que ver con este, es más, ni siquiera nos impactó en Los Cabos, y yo puedo decir que tuvimos 2 o 3 noches con vientos bastante fuertes y todo, y no nos tocó nada, ¿no? Entonces yo no imagino, y hubo condiciones en donde la Marina ocupó las playas, nos dijeron, ¿saben qué? No salgan, porque sí hay mucha gente, o sea, el espectáculo del mar es impresionante, y hay mucha gente que pierde el sentido de la supervivencia, que cree que es un espectáculo, ¿no? Y entonces, sí nos dijeron, por favor, no salgan de sus habitaciones, cerraron algunas cosas, el propio pueblo de San José del Cabo estaba cerrado, a determinada hora, etcétera, y les repito, no nos tocó el lugar, o sea, pasó precisamente, dicen que a más o menos 250 millas marinas de la costa, y se sintió su fuerza. Yo no imagino lo que es estar en algo, ¿no? Lo que le sucedió a Acapulco, pero lo que quiero decir es que pues no es culpa del gobierno que esto suceda, y obviamente vienen todas las otras aseveraciones que también me parecen, además de muy poco nivel, humano, ¿no? O sea, son malos seres humanos los que tratan de lucrar con estos, porque se pierde mucho, ¿no? Y ya entraré en mi segunda participación, mi querido Jonathan, en cuanto abras ahora sí que tu cámara, te paso la palabra. Yo diría primero ubicar el tipo de meteoro que enfrentamos ahí en Guerrero. Este, las condiciones son devastadoras. eh, Todavía no está, digamos, sensiblemente comunicado, incluso por tierra hay dificultad, por aire se están viendo las condiciones del aeropuerto, etcétera. Yo les puedo decir que el daño fue devastador, ¿no? Es como si se hubiera soltado un bombardeo sobre la costa incesantemente durante 4 o 5 horas. Fue verdaderamente devastador. Y decir, bueno, hay pérdidas humanas, sí. El día de ayer no se tenían contabilizadas, hoy creo que van entre los 40 y los 47 fallecidos. No podemos decir que eso es normal, pero era imposible que no hubiera pérdidas humanas después de ver la devastación. Pero creo que la libró Acapulco. Pudo ser peor, yo es lo que creo, por las condiciones que dicen de tormenta perfecta que se dio. Y y bueno, pues a sacar los buenos y los malos de una condición así, mi querido Jonathan. Este, ya listo, cuando quieras, mi hermano. Buenas tardes. Sí, sí, hola, antes que nada, a todos los compas, a los compas y las compas que nos están viendo, ¿no? O que nos van a ver, seguramente. Sí, como siempre, agradecerles, ¿no? Agradecerles, pues, por su vista. Eh, Siempre es un gusto estar aquí, ¿no? Haciendo este tipo de análisis que a veces pareciera que las cosas no son marxistas, ¿no? Pero siempre sale el marxismo, ¿no? Pero eso ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero me parece que sí, bueno, sí eso, ¿no? O sea, que haya un grupo de personas que tengan la intención de escucharnos eh, y poder, pues, no sé, sacar sus propios balances de lo que pueda pasar en las coyunturas es muy importante. Estábamos en lo visto que íbamos a hacer otro tema, pero este me parece que es fundamental y no se puede quedar a medias, ¿no? Es un tema que me parece que es muy importante, que no se puede banalizar, primero por la tragedia. Es una tragedia lo que pasó, se perdieron vidas humanas, y aunque no queremos hacer de esto un cliché, ¿no? No sé, como si fuera esto un programa de Televisa, ¿no? Donde nos ponemos de luto, ¿no? Eso, pero sí hay que mencionarlo, por supuesto, que hay pérdidas humanas, que fue bastante fuerte. No, sí había leído un poco sobre este cambio tan paradigmático entre que venía como una tormenta, sí fuerte, pero que no pasaba mucho,
y a su conversión en este huracán, ¿no? Que realmente fue devastador. Y bueno, ya explicabas lo que me faltaba, ¿no? Entender que hubo ahí un cambio de temperatura muy fuerte ahí en el Pacífico que hizo que detonara el proceso y bueno, lo que haya pasado. Entonces, sobre eso yo quisiera hacer dos comentarios, ¿no? El primero, porque yo estaba revisando las noticias, a lo mejor fue porque no le puse mucha atención, pero sí estaba sabido, ¿no? De que había un cambio en su primera forma y cómo llega a Guerrero. Y yo tenía una hipótesis, pero esa hipótesis se confirma con lo que tú me dices. O sea, habría que poner en el balance esta cuestión del cambio climático, ¿no? Pero visto desde el marxismo. Yo creo que visto desde el marxismo, no desde la visión paradigmática que nos ha venido mencionando la Agenda 2030, ¿no? Es decir, estos cambios de temperatura, ¿no? Ha habido ya análisis muy fuertes por parte de geólogos y por parte de estudiosos de la Tierra, que han venido mencionando que ha habido un cambio de temperaturas en el mar muy asintomático, ¿no? O sea, no se preveía, ¿no? Y estaban mencionando que esos cambios de temperatura iban a ocasionar problemas, ¿no? Entre pérdida de flora, de fauna, hasta eventos como estos que son muy atípicos. Hay muchos compas que nos ven, ¿no? Y que son fieles creyentes de la teoría de la conspiración, que siguen pensando que el cambio climático es un cuento chino, ¿no? Que es para que nos pongan la cuarta o quinta generación de Internet en nuestro cerebro y nos tengan controlados. Habría que decir que eso no es cierto, que la devastación ambiental dentro del capitalismo es un hecho y que y que lo que pasó hoy o lo que pasó en estos días no es producto de la naturaleza, ¿no? No es como que la naturaleza dijera, ah, ¿sabes qué? Pues voy a cambiar el clima en esa zona y saber qué pasa, ¿no? O no sé, o pensar que pues, amaneció de malas la naturaleza dijo, pues voy a desquitar con los cabrones de Acapulco, ¿no? No, tiene que ver, y creo que no lo hemos estado dimensionando de la mejor manera, ¿no? Este cambio tan brutal en las temperaturas que va originando transformaciones en el comportamiento de este planeta. Entonces, pues ahí tienes uno, ¿no? Es un cambio tan profundo y además de que pues lo que tú mencionabas, ¿no? A esas velocidades, el agua se convierte en verdad un asesino, ¿no? O sea, tarde que temprano va a matar a alguien porque es muy peligroso lo que pasó ahí. Entonces, me parece que eso es un primer elemento, ¿no? O sea, sí hay un problema muy, pero muy profundo sobre la cuestión del cambio climático, pero visto como una responsabilidad del sistema capitalista, ¿no? O sea, el sistema capitalista está destruyendo el planeta está sufriendo transformaciones muy, pero muy fuertes en su composición, y sobre eso, pues nadie quiere hablar, ¿no? O sea, como que todos creen que si hablamos de cambio climático, pues somos como Greta, ¿no? O como, bueno, pues, que, que se dedican a lucrar con esos temas, ¿no? Pero claramente que, o como Eugenio Derbez, ¿no? También ya ven que le encanta, pero bueno, eso sería una primera hipótesis. Y la segunda, lo del Pondem, ¿no? O sea, a mí me resulta un poco práctico o un poco interesante que o sea, sin haber un recuento, ¿no? De cuáles son los daños, ya quieren activar el Fondem. Es decir, no sabemos cuántos muertos hay, no sabemos a cuánto asciende el daño en todo el lugar, no, no sabemos qué tipo de edificios fueron destruidos y la derecha ya quiere que se active el Fondem. Entonces, yo creo que hay sí hay una llamada de atención, porque creo que no hemos, bueno, se tendría que dimensionar que este debate no es en favor del pueblo de Guerrero. O sea, lo que quieren activar es el Fonden pues, para rescatar a los grandes consorcios hoteleros que fueron devastados por este proceso. Y me parece que ahí hay un pequeñito detalle, ¿no? O sea, claramente que los gastos, que
costos por lo que pasó económicos a los grandes hoteles es mucho, ha de ascender demasiado, ¿no? Porque sí fue o sea, se ven las imágenes y sí fue un verdadero madrazo, ¿no? Pero realmente aquí el problema es que, bueno, el fondo existe, ¿no? Ya no se llama así, ya no es un fideicomiso, pero el fondo existe, pero se va a activar en cuanto se tenga, bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a reconstruir? Porque, pues, ¿para qué lo activas si no hay eso, ¿no? Y la otra es, bueno, es esta manía, ¿no? Por querer, no sé, que el presidente se teletransporte, ¿no? Y diga, ¿sabes qué? Hubo un desmadre en Guerrero y pues, debo estar ahí en el momento y lugar exacto. Y me parece que es bien gracioso porque, bueno, pues ya le decían, no, pues ¿por qué se fue en carro, no? Bueno, pues primero dijeron, ¿dónde está el presidente? ¿No? Pues, el presidente ya estaba allá en la autopista del Sol, creo. Y entonces, ¿cuál fue el otro pleito? No, ¿por qué se va en carro, no? Que se vaya en avión. Pues cabrón, si no pueden entrar, ¿no? O sea, no puedes entrar por vía aérea. Entonces, fueron de maroma en maroma, de maroma en maroma, y me parece que es muy importante también colocar eso, ¿no? O sea, esta necesidad de la derecha de estar de siempre penetrando o articulando el ataque sistemático contra lo que hace o no hace el presidente. Bueno, tanto así que fíjense, no lo quiero decir, pero lo voy a decir. Hay un perfil del Bajío que es muy amigo pues, de un camarada, ¿no? Un ex camarada, no sé cómo llamarle, eh, que puso en el tuit eso, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que Noroña estuviera trepado en un avión hace 3 días y ahorita el presidente no se pueda meter a uno para que llegue a Guerrero, ¿no? O sea, habría que explicarles, ¿no? Que era imposible llegar por avión en esas condiciones, ¿no? O sea, tampoco es que el presidente, porque si el presidente se va en avión y se cae, o sea, ya valió más, ¿no? Pendejo el presidente, ¿por qué se va en avión? O no, o si se va en avión y llega, es un irresponsable, ¿no? Porque hay una tormenta tropical. Es decir, absolutamente nada les acomoda en ese proceso y están en un ataque sistemático, ¿no? Entonces tienes ese primero, ¿no? Tienes el problema del Fondem, tienes el problema de su actuar. Bueno, están las imágenes, ¿no? Donde el presidente pues, tuvo que cruzar a pie, una parte importante del trayecto. Bueno, pues yo no sé, o sea, porque además las fotos salen derivados de la travesía, ¿no? Pero anteriormente, pues este, era muy común, ¿no? De que iban, se tomaban la foto y se salían o no hacían nada, ¿no? Bueno, pues ahí está el presidente, pues, ¿qué le hubiera costado? ¿Sabes qué? Pues aquí me quedo, metan el proceso, o metan la maquinaria, abran el camino y pues, ya, cuando ya esté todo el proceso, pues ya yo voy, ¿no? Pero no, ahí estuvo, ¿no? También grabó un mensaje, está dándole seguimiento a este proceso, seguramente hay varios regañados, ¿no? De que, bueno, no habrá varios regañados, pero sí ha de haber un llamado de atención, pues, ¿qué es lo que pasó, no? O sea, ¿cómo es que se convirtió en eso? O sea, sí es preocupante desde mi punto, no por los expertos, sino por lo que está pasando en el Pacífico. ¿Cómo fue posible que se originara este proceso, este punto? Entonces creo que sí es importantísimo ahí cómo la derecha es sistemática, ¿no? Y bueno, en el Congreso, pues también, ¿no? O sea, la derecha en el Congreso, pues atacando, ¿no? Y bueno, en este baile sincronizado que luego se hace sobre este punto. Entonces creo que sí, son dos temas que me parece que están allí permanentemente, o sea, el ataque violento contra la derecha y el otro, pues, la crítica que se tiene que hacer sobre el proceso de la devastación ambiental, ¿no? Y finalmente, bueno, pues en cualquier desastre, creo que los que más salen sufriendo son los más pobres, ¿no? Entonces, yo creo que el verdadero daño que tenemos que contabilizar, además de lo social, ¿no? De lo, de las pérdidas humanas, pues va a ser todo lo que se originó en las zonas más pobres, que por lo regular son las que son las más afectadas y que por lo regular son las que menos tienen, ¿no? Y ahí va a ser muy complicado porque derivado de estos problemas de la naturaleza, suelen venir nuevas inversiones, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles van a ser las tensiones entre la reconstrucción de algunas zonas que fueron devastadas y la capacidad que tenga el gobierno para poder controlar esa manía que tienen los inversionistas de despojar gente, porque
luego los desastres naturales se vuelven en un foco de despojo. No estoy diciendo que haya sido provocado, que bueno, hay toda una línea teórica en el marxismo si el proyecto HARP existe o no existe, pero dejando fuera ese tema, es cierto que cuando llega un proceso de violencia como arrasa gran parte de las zonas, pero el foco más fuerte siempre lo recibe la clase pobre, y en la reconstrucción suelen despojarla, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se va a comportar el gobierno en esa reconstrucción y por supuesto en la protección de estas zonas que pues no tendríamos que dejar que pase eso, ¿no? Yo le dejaría. Sí, y fíjate que ahorita está instalada como estrategia, porque además es una agenda que ellos llevan, la mediática, de que se roban el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial, y ahora pues se robaron el Fonden, ¿no? Y ahí sale la senadora, ¿cómo se llama la senadora? Rabadán, ¿no? Diciendo una sarta de estupideces impresionante. Ahí sale, por ejemplo, Pedro Ferriz de Cono, creo que sí fue él, o el hijito, no sé, este, cantándole, haciéndole odas al maestro, que no es maestro, es doctor, el doctor Cedillo, y el huracán Paulina. Yo les voy a dar dos datos que revise bien antes de decirlo en público, porque voy a quedar como estúpido, ¿no? El huracán Paulina se prevía a tocar tierra en las condiciones en las que se tocaban, con la limitante tecnológica que ahora es muy, muy adelantada en el caso de medición de este tipo de meteoros, por lo menos una semana antes del impacto que tuvo Paulina. Y el presidente Cedillo, y el famoso, eh, en ese momento se llamaba Fondo de Reconstrucción, pues fueron privilegiados los hoteleros, ¿no? Y lo que dice Jonathan es una política de despojo. Yo me voy a atrever, si me lo permiten, a hacer una reflexión al contrario, ¿no? En lo que dice Jonathan. Por supuesto, en la política del despojo está. Es decir, cuando suceden este tipo de, de, de destrucción, es sabido que en la zona hay zonas muy, muy empobrecidas, que al decir que van a ser reconstruidas, primero las marcaban los regímenes anteriores como peligrosas, ¿no? Es decir, son asentamientos peligrosos. Entonces, les vamos a dar ahí una casita en Infonavit, a ver qué chingados les hacemos. En muchos de los casos no se les daba, y esos espacios eran ocupados por grandes consorcios. Ponían, en Acapulco pasó con Paulina, ¿eh? Pusieron una plaza comercial, entró lo que les encanta, llenarse la boca, ¿no? El progreso. Entró el progreso y íbamos a generar empleos y todo, y esas zonas que eran de los empobrecidos, pues fueron despojados. Es a lo que se refiere Jonathan. Yo diría, ¿no? En estos momentos, lo que podemos ver, por lo menos visualmente, porque está haciendo levantamiento, ahí están ya los secretarios trabajando, el DN3, por supuesto, en marcha desde el primer minuto. eh, lo que vemos de la devastación no quiere decir que lo aplaudamos, ¿eh? O sea, no me lo entiendan mal, pero lo que vemos de la devastación, yo podría decir a ojo de buen cubero que casi el 100% está garantizado una reconstrucción, no desde el gobierno, sino aplicando los seguros. Es decir, la devastación es de los grandes hoteles. La devastación de toda la costera es una zona comercial privilegiada, que todos tienen. Quien no lo tenga, pues que se siente a llorar, ¿no? No se va a sentar a llorar, va a exigir que el gobierno lo reconstruya, porque esa es la lógica. Pero todos ellos, pues están pegados al mar, están en una costera, deben de tener este producto del capitalismo que se llama seguro de desastres ambientales. Y entonces en ese tenor yo les diría, con todo respeto, pues que ellos se rasquen con sus propias uñas, tienen sus mecanismos y que lo hagan. O sea, yo esperaría que esos 11,000 millones de pesos que se tienen ya en el Fonden, que ya no es Fonden, ¿verdad? Sino que es una partida para reconstrucción, y hacer frente a estos meteoros, que no nada más son esos, son lo más común, el agua.
pero también en la Ciudad de México, bueno, pues han ocurrido desastres, de otro tipo, pero como son los telúricos. Pero bueno, yo esperaría, y yo estoy seguro, no nada más lo esperaría, que este gobierno tendrá otro camino en la reconstrucción, ¿no? No puedes tú no hacer frente o no apoyar o no estar o no vigilar, me queda claro, aunque sean grandes consorcios, pues tienes que atenderlos, ¿no? Pero en el sentido de lo que hablan, ¿no? Del fondo, pues se utilizaba para hacer negocios. Había gente que decía, y para no salirme de la misma zona de desastre, que en el Paulina los daños fueron, más que en la costera, fueron en las zonas altas, o sea, digamos en el pueblo raso. Fue de verdaderamente devastador en Paulina, en otro sentido. Y como se decía, bueno, hay que ayudar a estas personas y el fondo de desastres, que era de reconstrucción, fue operado de manera muy, muy, digamos, repito, se dio ayuda y créditos y dinero para la reconstrucción, pero no en el sentido de la ayuda, sino en el sentido del despojo, como dice Jonathan, eso era claro, eso es lo que hacían ellos sí se robaban y hacían negocios con dinero ajeno, ¿no? Como ahora le están diciendo al presidente. Y yo diría que en este momento yo no podría aventurar qué pasó en las zonas altas o del pueblo raso, o solamente en Acapulco, no. Es un meteoro que impactó y que fue avanzando y que se degradó a las 3 o 4 horas 3 de la mañana, el epicentro, el ojo del huracán estaba sobre la zona hotelera de Acapulco a las 3 de la mañana. Entre 3 y 5 de la mañana el desastre fue impresionante. O sea, lo que les digo es impresionante, es impresionante. Volaban autos por la costera, los arrastró. Este, no sé si recuerdan, eso fue hace relativamente poco, estoy diciendo por lo menos unos 15 años, donde hubo un meteoro parecido, una tormenta tropical, pero que fue tan fuerte y con tanta agua que inundó, o sea, el mar, decían, el mar creció hasta más allá de la costera y dañó en la zona comercial, con agua, no con viento, sino con pura agua a gran parte, y el reclamo de la ciudadanía en Guerrero fue, están dándole dinero a los grandes consorcios para que sequen y reconstruyan sus lobbies, y es lo mismo, o sea, siempre pasa igual. Los que reciben la primera parte de estos fondos de desastres, pues es la oligarquía, los extranjeros y los mexicanos que tienen grandes consorcios hoteleros ahí. Eso también pasó en Cancún, es decir, es una costumbre. Y entonces, a partir de esto yo diría, no es una gran oportunidad de cambiar el sentido de las cosas. Toda esa parte de la costera que fue dañada está privatizada y es del pueblo de Guerrero. Está privatizada. Y el pueblo de Guerrero lo único que ha obtenido de ahí, perdón que lo diga así, pero es lo que es, son las propinas de los turistas. De la gran explotación económica de sus playas, lo único que reciben es la propina de los turistas, porque además las condiciones de salario para las mucamas y los restauranteros o sea, los que trabajan en ese sector del servicio, del turismo, son verdaderamente leoninos y ojalá ellos se pondrían a brincar como locos si la ley de las 40 horas los impactara positivamente a ellos. Los hacen trabajar. Hay mucamas que trabajan 12 por 12, es decir, trabajan de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde y al otro día llegan a las 6 de la tarde y trabajan hasta las 6 de la mañana. Lavando. Les dan 12 horas solamente de descanso entre una y otra, las van cambiando, las rolan. Los restaurantes les dan ni el mínimo y se ganan. Por eso existe esa, pues sí, esa costumbre de los bares, las grandes discotecas que antes había en Acapulco y que ha cambiado, pero que sigue habiendo esos consorcios del entretenimiento, donde pues te ven chilangos, ya te ven turista, y el mesero te asalta, cabrón, ¿no?
te pone botellas que no pediste, te chinga la propina, te la exige. Pues ¿por qué? Pues porque es la única manera, repito. Es algo que no recuerdo, porque no es mía la frase, pero decían, el pueblo de Guerrero, en Acapulco, este, lo único que ha obtenido de la explotación comercial de sus bellas playas son las propinas del turista, porque nadie ahí ha recibido ni la oportunidad. Es más, los pequeños, entre comillas, ¿no? Los pequeños bares y restaurantes que se ponen en la playa entre las torres de los departamentos privados o de estos tiempos compartidos o de los emporios hoteleros, este, pues son acaparadas por el crimen organizado, todo el mundo lo sabemos, ¿no? A donde hay alcohol en Acapulco hay droga. Y eso es un negocio de lavado. Es decir, en el desastre creo que hay una gran oportunidad a partir de un gobierno de izquierda de hacer una reconfiguración económica en el puerto. Creo que, creo que hay que revisar en qué condiciones están dadas esas concesiones, porque fíjense, pareciera que es otro tema, pero además se las recomiendo. Acabo de ver una entrevista con Ricardo Salinas Pliego, que por cierto ya dijo que trata como trata de esa manera tan despectiva, tan vulgar y tan soez a nuestra compañera Citlali por el hecho de que le dice oligarca usurero. Y él no es oligarca ni usurero, ¿no? Y se siente muy ofendido por esas cosas. Bueno, de verdad, no es de perder el tiempo. Véanla, analicen bien. El señor Salinas Pliego es el modelo exacto de lo que es un capitalista. Si ustedes creen que el capitalista no tiene una ideología, escúchenlo a él. Es una ideología estúpida, pues, sobre todo es muy deshumano, sobre todo es muy deshumano. Y pareciera que es otro tema, pero no, me explico. Eh, este tipo de personas, que es el perfil de los grandes acaparadores de terrenos fértiles, de tierra, en eso sabe mucho más Jonathan que un servidor, por supuesto, tienen ese perfil. Es un perfil en el que su dinero es el generador de la riqueza y la supervivencia de la clase trabajadora en México. Es decir, gracias a ellos tenemos lo poquito que tenemos, ¿no? Y aquí hay algo, ¿no? El uso malintencionado, que además es una agenda que este cabrón trae por el hecho de que le cobran los impuestos y no le gusta pagar impuestos, ¿no? Él cree que es un robo y él trae una retórica en ese sentido. ¿A qué voy con esto que pasa? Que dentro de esta, verla, es con la de la Micha, dentro de esta entrevista dice, el INE son unos pinches rateros porque nos quitaron 3 minutos por hora de nuestro tiempo en televisión, ¿no? Él dice así, fíjense. Y Adela Mecha, no, pero no fue el INE, fueron los políticos y fue el Congreso. No, pero también el pinche INE. Y se despotrica este pobre imbécil. Se le olvida al cabrón, se le olvida al cabrón que si tuviéramos un perfil gubernamental que ellos se llenan la boca de decir que es autoritario o dictatorial, ya no tendría televisores de pendejo. Se le olvida que la televisora no es de él, que es una concesión, y que si el Estado mexicano, que no solamente el gobierno, si el Estado mexicano requiere de 1 hora de transmisión y ¿cómo se llamaba, Jonathan, cuando se unían todas radio y prensa y, bueno, más bien radio y televisión, que ya, yo creo que ya tú ni la conoces porque ya es una práctica que no se daba, pero que incluso el propio Peña Nieto lo hacía, ¿no? Cadena nacional, ya me acordé. El Estado decía, el gobierno, ¿no? El presidente, voy a dar una cadena nacional, avísales a los cabrones, y entonces creo que CEPROPIE se llama, que es la Secretaría de Gobernación, enlaza y se hace cargo de una transmisión global en todo el espectro radioeléctrico en México, porque todo el espectro es del Estado, todo lo demás es concesión. Entonces, para que saliera, este presidente no lo hace. Pudiera hacerlo en sus mañaneras si se le hinchara la gana. O sea, decir, ¿saben qué? Todos los días, un canal de Televisa, un canal de TV Azteca, él podría decir, sale la mañanera y a huevo, ¿no? Y no lo hace. Bueno, pues este imbécil cree que el tiempo aire es de él. Este imbécil cree que la concesión televisiva es de él y que puede, y entonces cuando le piden
3 minutos para la interactividad esta de las, campañas electorales, que fue la ley que se llevó, que les daba 3 minutos, y que además ellos mañosamente soltaban todos. Decía, ¿saben qué? Vamos a soltar ahorita 12 minutos y ¡pum! Soltaban todo. Cosas del INE, del PRI, del PAN, de todo. Soltaban así. Y después decían, ya les pagamos los 9 minutos de las siguientes 3 horas, entonces ya no estén checando, ¿no? Hacían lo que se les pegaba la gana. Pero se les olvida a los estos cabrones que es gracias precisamente al pueblo de México que ellos tienen esa concesión. Y se le olvida al pueblo de México que aunque nosotros somos marxistas, no les estamos pidiendo, lo dijimos Jonathan y yo creo, no sé si en privado o en público, pero dijimos, les están diciendo al presidente que le quite la concesión a Salinas Pliego, ¿no? Que se la quite porque no paga sus impuestos. No, no, nosotros siendo marxistas, pues no estamos locos, ¿no? Eso no se debe de hacer, pero sí se deben de conseguir que se le cobren los impuestos al cabrón, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues es de todo sabido también que tanto Televisa como TV Azteca están siendo absorbidas por un gran consorcio económico que se llama BlackRock, y entonces las condiciones económicas de la propia televisora pues, son bastante penosas para ellos mismos. Pero ese cabrón dice, no, pues nos quitan los impuestos y la chingada. Es de los cabrones como Rabadán, que si se le pediría que donara 3 días de su salario para ayudar a Guerrero, diría que no. Porque las condiciones sociales no tienen que ver con el dinero, tienen que ver con políticas públicas. Y no lo hemos entendido. Es decir, pues ese cabrón que se quede con su dinero, ¿no? Y que le siga comprando quien le quiera comprar y que haga lo que quiera. Pero que también dice, ¿no? Y se meten a una línea aérea. Si no, no saben hacer negocio, ese es el perfil. En estos momentos yo creo que Acapulco es una gran oportunidad para dejar de hacer negocio, como lo hacen los grandes hoteleros, y dar un sentido más social al gasto turístico, que es una empresa que además dicen que no contamina, sí, sí contamina la empresa hotelera, pero es una empresa de servicio que automáticamente daría un repunte económico a la gente originaria de Guerrero, o sea, los dueños de las playas. Yo creo que hay una gran oportunidad de hacerlo. ¿Cómo? Habrá que pensarlo. Pero yo creo que a partir del marxismo podemos nosotros decir, pues vamos a reconstruir Guerrero para los guerrerenses, ¿no? Es la oportunidad, ¿no? Un meteoro nos da la gran oportunidad, una gran tragedia nos da la gran oportunidad de recuperar esos espacios para el pueblo. Yo creo que se debe de hacer. Repito, perdón, ¿no? O sea, no podría yo desarrollar en este poco tiempo cómo, pero sé que pues, se puede. Y que estos perfiles como el de Salinas Pliego, que creen que son dueños del tiempo de las personas, de sus casas, porque ellos te dan un crédito por una itálica y te pueden ir a chingar lo que haya dentro de tu casa. Ya no, gracias a la ley, que ya se respeta. Pero eso es lo que querían, ¿no? Ellos decían, yo te presto para una itálica y tú me firmas casi, este, la factura de todas las cosas que están adentro de tu casa, además de la itálica. ¿Por qué? Porque recupero mi itálica y aparte necesito recuperar mi ganancia, ¿no? Mi tasa de ganancia, y entonces a lo mejor tienes una computadora o a lo mejor, pero dice, pero se enoja porque le dicen usurero oligarca, ¿no? Y entonces, pues dentro de todo esto, de verdad, nuestra solidaridad a los hermanos de Guerrero. Creo que tenemos un gran presidente, creo que no habrá duda que ocupará el espacio de reconstrucción para que la gente de Guerrero, el pueblo llano de Guerrero pueda salir adelante en una reconstrucción, pero pero pues dejo ahí esta idea, mi querido Jonathan, y que sé que tú la podrías desarrollar mejor, de aprovechar estas coyunturas para recuperar lo que es el pueblo, ¿no? Y revisar cuáles son las concesiones de estos hoteles, en qué condiciones se dieron, si las cumplen o no, las condiciones de seguridad en cuanto a estos meteoros y bueno, pues dejar que cobren sus seguros y que se reconstruyan ellos mismos, ¿no? Yo creo, y hay que voltear a ver al pueblo que lo necesita, que por cierto no está asegurado, y que además está en condiciones muy precarias permanentemente. Cuando llega un desastre así, pues
tratar de aprovechar para cambiar sus condiciones. No sé cómo la veas tú, Jonathan, si es un sueño guajiro o es una jalada de mi parte, ¿no? Adelante, mi hermano. Sí, pero además de que pues, es una zona, pues, en primer lugar, habría que ver que es una zona que ha tenido un bono inmobiliario bien interesante, ¿no? Al menos Acapulco está dividido en tres partes, cuatro, ¿no? Pero las más importantes son las tres, ¿no? Es Caleta, que es el centro histórico, que es la parte tradicional. Después hay una zona que se le conoce como la zona oro, y la última, que es como que la zona dorada, que es donde es el nuevo desarrollo inmobiliario, donde está el aeropuerto. Esas son tres zonas muy específicas. De la zona donde está el aeropuerto hacia Caleta, se va respirando cada vez más pobreza, más pobreza, más pobreza, más pobreza, ¿no? Entonces, está la parte, no recuerdo si es la dorada o tiene otro nombre, pero es una parte que está Diamante, lejísimo. punta Ah, diamante. Que esa por mera, ¿no? cierto, que por cierto, mi hermano quedó destrozada, ¿eh? Ahí hay tres complejos de que se llaman condominios, pero que realmente son estos hoteles de tiempo compartido, ¿no? Que son condominios, y los dos, el Princess y otro hotel también de tiempo compartido, un poco de más fifí, ¿no? Diríamos, los tres quedaron devastados. Toda esa zona, Sí. absolutamente devastada, la zona diamante. Por cierto, ese es otro tema, mi hermano, perdón que te interrumpa, pero nada más, no quiero dejarlo pasar. Por cierto, de terrenos de protegidos del viejo Fernández de Ceballos, que se dice que se quedó con varias hectáreas de ahí de la zona diamante, ¿no? En los tiempos del maestro, que en realidad es doctor Cedillo, que tanto alaban ahora estos imbéciles, al creador del Fobaproa, ¿no? Lo alaban. Adelante, mi hermano. Perdón, no quería dejarlo pasar. La diamante, la dorada, que es donde hay más centros comerciales, está más o menos, y ya la otra escaleta donde pues está todo, o sea, pues, está mucho más precarizado, ¿no? Y hasta te dicen que pues, no vayas ahí porque te puede dar algo, ¿no? Entonces son tres zonas muy esquemáticas y que ha tenido su propio desarrollo económico dentro del propio neoliberalismo, ¿no? La primera fue Caleta, en aquella época el desarrollo estabilizador, ¿no? En donde era la gran plataforma. Después se va a desarrollar un poco más esta zona dorada, y ya la última que tenemos es la que está hasta el fondo, que es Diamante, ¿no? Que para entrar allá tienes que un tramote, ¿no? En una, como subiendo un cerro, una montaña, muy interesante. Entonces hay todo un acecho permanente de desarrollo inmobiliario. Y sobre eso, pues también no se dice mucho, por ejemplo, que esa es la zona más importante, ¿no? Tiene una trayectoria muy interesante de desarrollo inmobiliario. Pero ya, si te sales de esa avenida principal y te vas metiendo un poco más a la zona del, del, este, de la montaña o del cerro, ya ahí empieza a ver otro Acapulco, ¿no? Un Acapulco más precarizado, un Acapulco mucho más diezmado, proletarizado, por supuesto, donde pues, muy pocos han visto ese proceso. Y hay una cuarta zona que está mucho más pegada, que es mucho más rural, mucho más como que menos turística, pero que también tiene su chiste. Pero bueno, es un complejo escenario. Además de eso, hay que sumarle el conflicto socioterritorial que existe por el narcotráfico, ¿no? O sea, cabezas allá, pues en cabezas, ¿no? O sea, poco a poco se nos coloca. Entonces, es un proceso que está en un conflicto permanente. O sea, Acapulco es un conflicto permanente. Lamentablemente, ahorita lo que pasó pues fue que llegó un huracán y pues simplemente va a poner al desnudo muchos conflictos que ya existen ahí. Pero lo que es Acapulco, hay despojo permanente sobre procesos, es decir, hay un exilio brutal, muy, pero muy brutal, de lo que anteriormente era la parte de la costa hacia la parte mucho más retirada de la playa, detrás de esta montaña o de este cerro, ahí se ha urbanizado mucho más, ha empezado a urbanizar en la parte
más adentro de esa zona, y entonces ha habido una especie de desarrollo de despojo en donde se ha ido retirando, se ha ido expulsando a la población. Ahora, aquí cuál es el problema. Pues el problema es de que, a donde yo tenía entendido, muchos negocios inmobiliarios ya estaban como que tomando en cuenta que se querían adentrar mucho más a la zona donde ya no le pega tanto la costa, ¿no? Es decir, ya la costa la tienen tomada y lo que están pronosticando, entre ellos Carlos Slim, bueno, ni modo, pero le tiene que tocar, ¿no? Carlos Slim tenía proyectado un poco incrementar o incrementar el desarrollo inmobiliario ya no sobre la costa, porque ya se la acabaron, ¿no? Entonces ahora lo que intentaban hacer es intentar expandirse hacia adentro del terreno y del municipio. Entonces, ¿qué es eso que va a provocar? Bueno, eso lo que va a provocar, o lo que va a provocar es que iba a expulsar a más gente. Había conflictos socioterrestres muy fuertes. Y ahí estaba metido el narcotráfico. Ahí está metido el narcotráfico como este impas de despojo permanente. Bueno, eso me parece que es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque regularmente cuando pasa un fenómeno natural de estas magnitudes, el capitalismo lo utiliza para poder crear esto que le van a llamar la destrucción creativa. O sea, frente a ese complejo escenario, ¿no? Frente a ese choque civilizatorio entre las comunidades que ahí están y que le pertenece a Acapulco y el extraño, que es el inversionista que necesita generar dinero, chocan, ¿no? Y entonces, regularmente, quien termina solucionando el problema son dos: o la violencia, ¿no? Que es todo un tema, el papel de la violencia en la acumulación de capital, o pasa un chingado terremoto, pasa algo, tiene que pasar algo y ¡pum! Lo utilizan para poder crear los mecanismos. Ahora, ahí hay un problema muy grande porque no se está diciendo eso, ¿no? Pero también me la voy a aventar para de una vez poner madrazos por tenga que poner madrazos, ¿no? Resulta, ¿no? Que en todo esto que se viene como el nearshoring y toda esta nueva relocalización en México, muchos sistemas bancarios están empezando a apostarle a las fibras. En pocas palabras, ¿qué son las fibras? Son formas de financiamiento bursátil que van sobre el desarrollo inmobiliario. Es más o menos, no me voy a poder explicar cuáles son y dónde va, pero resulta que las Afores están empezando a relocalizar sus inversiones de las Afores, las están empezando a meter en las fibras. Y entonces hay un boom muy fuerte en la bolsa de valores en México, principalmente en el mercado mexicano, en donde son las fibras. Tienen marcado muy bien el panorama, ¿no? Acapulco es uno de ellos. O sea, para ponerla fácil, sencillo. Acapulco hay un foco, no es mayoritario, pero hay un foco donde están las fibras, que quieren expandir un poco el desarrollo inmobiliario. Ahora, yo sé que es muy atractivo decir, bueno, pues el proyecto HAR, ¿no? O sea, lo cual es todo un tema, ¿no? Es todo un tema, ese es todo un tema, ¿no? Porque el proyecto HAR o sea, la discusión de que si hay un proyecto como el HAR puede caer en la teoría de la conspiración o puede caer en la teoría marxista. O sea, está muy complejo ese tema porque sí tiene la capacidad. O sea, el problema es que Estados Unidos sí tiene la capacidad de poder cambiar un poco el ritmo de la atmósfera, ¿no? Y poder crear condiciones. Sobre eso se han hecho muchísimos estudios, por ejemplo, de conflictos que existen en América Latina. Llega un chingado huracán y los revienta, ¿no? Por ejemplo, y se han hecho bastantes estudios sobre cómo hay un conflicto en América Latina, revienta un huracán, truena el conflicto, ya se pasa, ¿no? Y acumulación por despojo, ¿no? Es decir, es muy complicado, ¿no? Yo regularmente no le quiero meter ahí, yo tengo otra perspectiva, pero es curioso, ¿no? Que los huracanes, ¿no? En el capitalismo sí vienen atravesados un poco por estas condiciones. Pero sea o no sea cierto lo del proyecto HARP, porque aquí podemos tener en otro dilema que además en algún momento pues, sí valdría la pena discutirlo, ¿no? Porque no es cualquier cosa. Lo que sí es cierto es que sí los utilizan para eso. O sea, los desastres naturales sí son muy fácilmente utilizados para poder acumular capital. Entonces, tú mencionas, bueno,
que es correcto, ¿no? Me parece que es muy correcto, ¿no? Hay que ver una posibilidad de poder avanzar hacia otra forma de concepción. ¿Yo qué digo? Yo digo, sí, eso es importante, pero hay que ver que estos cabrones están metiendo o sea, tienen muy bien preparado lo que quieren hacer en Acapulco. Entonces va a ser un choque, o sea, ese es el problema real, ¿no? Y además, que eso es lo que estamos ver en el encuentro que tenemos o que se está desarrollando con el gobierno federal. Porque el choque entre la derecha y la izquierda a nivel federal o a nivel de políticas simplemente es el resultado de un choque económico que se está viviendo en Acapulco. Es decir, cuando están chingue y chingue con lo del Fondem, pues, no están chingando para salvar guerrerenses. Están chingando porque ya saben que es la oportunidad que necesitaban. Porque hay conflictos ahí y que este es el momento para que entonces el gobierno se eche para adelante, avance sobre los empresarios y entonces se pueda urbanizar un poco mejor. ¿Con qué? Con el espíritu de que, bueno, es que hay que reconstruir. Entonces, es muy problemático porque están los dos juegos, ¿no? O sea, son juegos ambivalentes. Es la oportunidad que necesitamos para poder ver si podemos recuperar las playas para los pobladores originarios de Guerrero, de Acapulco, o puede ser lo contrario, ¿no? Los pueblerinos de Acapulco nos van a mandar, no sé, 3 horas hacia allá. Eh, por ejemplo, tú ponías el ejemplo de Paulina, ¿no? Pues, ¿cuál es el resultado de Paulina? O sea, yo nada más quiero que ustedes vayan a Cancún, ¿no? Y le pregunten a un poblador de Cancún cuánto se tarda de su lugar de origen a su centro de trabajo. Pues como 1 hora. Para aquellos que se andan quejando que en la Ciudad de México se hace muy largo, en Cancún está igualito, ¿no? O sea, personas que tienen que ir de la zona hotelera a su trabajo, es casi 1 hora. Y eso es en Cancún, que es la zona pobre ya, ¿no? Pero si tienes que meter a lo que se va a llamar las Islas Mujeres o Cozumel, ya son 2 horas, porque el ferry es más o menos 1 hora. Entonces, o sea, eso es lo problemático, ¿no? Lo problemático es que hoy en día, fíjense, y cerraría con eso, ¿no? Hoy en día, con lo que dice Luis, es muy interesante porque se abre la posibilidad práctica de que podamos aventarle un retroceso a lo que está pasando en Acapulco. Pero si no estuviera Andrés Manuel López Obrador, ya estuviéramos bien ensartados, ¿eh? Ya hubieran vendido todo Acapulco, ¿no? Y todos los pobladores que sobrevivieron, váyanse, ¿no? O sea, o sea, porque necesitamos reconstruirlo, ¿no? Y ustedes no caben, ¿no? Pues nos vamos a mandar, pues más allá, ¿no? O sea, ahí háganse una choza o algo así, y todo esto lo vamos a reconstruir, o sea, ya se hubiera vendido, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que está pasando, ¿no? Pero otra vez, lo que sí es cierto es que lastimosamente en el capitalismo, la tragedia es un motor de acumulación de capital. O sea, la acumulación de capital brutal y ya todo lo que da. Entonces lo menciono porque, bueno, ¿y por qué yo sé lo de Acapulco? Bueno, esto yo lo sé porque en 2017 yo fui a un congreso de urbanismo crítico, allá a Acapulco. Por eso conozco a Acapulco, ¿no? Porque fui nada más una vez y conozco más o menos esa trayectoria. Y en el Congreso, yo tuve la oportunidad de escuchar a varios analistas marxistas de la UAGRO, de arquitectura, fíjense, ¿no? O sea, en la arquitectura hay algunos marxistas, son poquitos, pero hay unos marxistas, y nos estaban hablando yo fui a hablar de la renta del suelo, y ellos me empezaron a hablar desde la arquitectura, cómo estaba conformado los grandes trusts y los grandes monopolios inmobiliarios, y las zonas. Yo recuerdo que hicieron esa zona que tú me dices, ¿no? No recuerdo, siempre se me olvida que es Diamante, ¿no? Pero sí, cierto, es Diamante, La Dorada y Caleta. Y entonces una investigadora hizo unos círculos, muy rudimentarios, no fue técnica, pero lo bonito de esos círculos es que yo lo que hice fue desarrollar, o sea, yo empecé y desarrollé la teoría de la renta del suelo. Y ella lo hizo, esta arquitecta lo hizo así muy chingón, pero desarrollándolo en Acapulco, ¿no? La zona Diamante, La Dorada, Caleta y otra zona que ya no me acuerdo su nombre, que está hasta el fondo, está más lejos que Caleta. Y entonces empezamos a dialogar en las preguntas y respuestas y yo le comentaba, es que me gustó mucho tu mapita porque la renta diferencial de tipo 1, 2 y 3 y 4 que dicen, no, sí, la renta diferencial tipo 1 y que está dividida en A, B, C y D, se parece mucho a este plano que hiciste. Y entonces en ese conversatorio
me estaban explicando que hay una intención o que hay una intención o había una intención de cierto desarrollo inmobiliario por meterse en las zonas urbanizadas por los proletarios en Acapulco y los querían expulsar porque querían hacer todo un desarrollo inmobiliario. Entonces, bueno, todo eso está aquí, ¿no? Entonces, claramente ese es el peligro. Desde mi muy particular punto de vista es el peligro en el cual tenemos que poner mucho énfasis. Y por supuesto, ¿no? A lo mejor no tendríamos que hacerlo esto porque hay una tragedia, ¿no? Pero pues el problema es que el peligro siempre está latente, ¿no? A lo mejor yo no tendría que estar diciendo el proyecto HARP, pero pues es que, o sea, cuando empiezo a ver estas cosas y a recordar cosas que yo escuché sobre Acapulco, pues me da un poco de, no sé, como que, ¿cómo se llama? Cuando tienes alguna duda, ¿no? Perspicacia o algo así. Entonces, ay, pues eso me da algo, Sospechosi- ¿no? Sospechosismo, Sospecha, ¿no? Me da un poco de sospecha, pues cómo es que me entra un chingado huracán, ¿no? Se detona así de un golpe y desmadra una zona donde existe, por supuesto, un complejo escenario que por supuesto, ¿no? La ambivalencia es la misma, ¿no? Como podemos apostar por recuperarlo, pues que sería muy interesante, o cómo podríamos nosotros hacer lo contrario, ¿no? Y que pues hay que dejarlo a que el libre mercado se haga cargo de ellos y creo que son las dos perspectivas. Yo sé que estabas que te dijera la otra parte, pero yo quería dejar muy claro esa parte de cómo el desarrollo inmobiliario está bien metido y que es muy peligroso, muy peligroso. Y sobre eso nos podríamos tardar una semana hablando sobre casos, ¿no? El terremoto, terremotos, muchísimas cosas y ver cómo esto siempre termina en beneficio del capitalismo, lamentablemente. Pero en este gobierno, como tú dices, puede que no pase eso. Ahí la dejaría. Sí, yo creo que es una prueba, ¿no? Es una prueba para el propio Andrés Manuel López Obrador en esta coyuntura al final de sexenio, este, cuidar, ¿no? Sobre todo cuidar del despojo. Es que es eso, es un despojo. Eh, eh, si hubieran podido generar un huracán en Atenco, lo hubieran hecho. Es a lo que te refieres, ¿no? Es, digo, Oye, nada más una cosita, el un terremoto, ejemplo, ¿no? ¿no? El De terremoto. 2017, de 2017, digo, pues que se le excusó a Andrés Manuel, pero Exacto, se les yo puso. no sé qué hubiera pasado, ¿no? Bueno, la pandemia, hermano. Mucha gente hablando de López Gatell, y ya para cerrar, porque cerramos para dejar la puerta abierta para mañana, pero mucha gente, yo creo que eso es lo más valioso que tiene López Gatell, fíjense, es decir, la manera como llevó a cabo el procedimiento técnico del manejo de la pandemia por instrucciones del presidente. El presidente la tenía muy clara, ¿no? Estos desastres, que también no dejan de ser naturales, como es una pandemia, pues es la oportunidad del despojo. Es que es eso. O sea, repito, dejaremos la puerta abierta porque además sé que Jonathan lo maneja muy bien, pero la renta del suelo. O sea, el hacer caliente una zona para que abandone y es tomada por el socio inmobiliario, ¿no? La hacen caliente con narcotráfico, se demerita el valor porque se vuelve una zona muy peligrosa. La baja, incluso mucha gente abandona sus casas y todo, y de pronto, ¡pum!, ¿no? Entran buenos inversionistas a pacificar la zona, ¿no? Y hacen grandes desarrollos y, y toman o sea, pues es un imperialismo, es el despojo de la tierra. La tierra es lo más valioso que tiene el pueblo, su propia tierra. O sea, lo de más valor es sobre lo que pisas y es permanentemente lo que nos han ido despojando, ¿no? Cuando el diputado Noroña, ya con esto cierro, dice hay que regresarle al pueblo carretera, pues está hablando de terreno físico. La gran riqueza de este país y de cualquier país en el planeta es su terreno físico, es su territorio. Y está el campo, en el campo hay más del 60, para no exagerar, pero yo creo que es más, Jonathan tiene el dato, más del 60% de la tierra fértil está en manos de grandes emporios.
Entre ellos, por cierto, el prestanombres, que es en muchos casos de ellos, se llama Carlos Slim, hay que decirlo. Y, digamos, un gran terrateniente que renta, ¿no? Renta su suelo a grandes consorcios para el desarrollo de lo que conocemos como la productividad en el campo. Y ustedes pueden decir, digo, pues de ahí surge el Grupo Carso como constructor, como desarrollador de estos inmuebles. Nada más pregúntense, y créanme, rásquenle un poquito, el desarrollo que hizo ahí en Miguel Ángel de Quevedo, esa plaza, a generar el Grupo Carso, todo lo que son parques. 5 años de despojo y toda esa zona para desarrollar ese desarrollo. Despojo vil, despojo vil, bajo las condiciones pues, de este despojo hormiga, que no genera tanto impacto mediático, pero es un despojo vil. Y volteen a ver por todos lados. Y bueno, con esto cierro. Lo que querían hacer en el 1F es lo mismo, exactamente lo mismo. El terreno es lo más importante y ojalá de verdad que con este perfil y el que viene, que es el de Claudia, no pierdan de vista que la reconstrucción en Acapulco no se debe de hacer a través de la modernización de la urbanización en el beneficio de gente, de los grandes emporios hoteleros, ¿no? Repito, una desgracia, toda nuestra solidaridad, pero no debemos de dejar de tocar estos temas. Si el Prince se destruyó, que el Prince se reconstruya. A ellos no les tenemos que dar la mano, créanmelo, no. Y ellos van a decir, es que necesitamos y exenciones y todo porque damos, de aquí comen 50,000 familias y todo el rollo que se echan, no es cierto. Si son capaces de reconstruirse, que se reconstruyan, y si no, que dejen ese terreno, que el gobierno entre. Así como entró con Mexicana, señor Salinas Pliego, le van a enseñar a hacer negocios a los de Mexicana, eso se lo puedo asegurar. Le puedo asegurar que el ejército le va a enseñar a hacer negocios y cómo un viaje precisamente a Acapulco no debe de costar más de 100 pesos en avión. Si estamos hablando de lucro, bueno, pues que se compren una itálica y según usted el mercado le marca los intereses, ¿no? Y bueno, si se compró usted una itálica y termina pagando un bocho, ¿no? De esos que ya no existen, bueno, pues ya es su pedo, dice él, ¿no? Pero a ver quién carajos le puede dar una itálica a un jodido, también es lo que él dice, ¿no? Vean la entrevista, créanme, aquellos que no conocen o que defienden un poquito el capitalismo dan cuenta que el capitalismo social no existe. Ese hombre es un capitalista en cuerpo y alma, el cabrón, ¿no? Yo creo, perdón, ya con esto termino, mi querido Jonathan, yo creo que si el cabrón entrara en una desgracia que no se la deseo y se volviera una persona normal, vamos a decir una persona con 100 millones de pesos en el banco solamente, se muere de la tristeza ese cabrón. Fíjense lo que les digo, ¿eh? Con 100 millones de pesos, una persona normal con 100 millones de pesos en el banco y diciendo, pues, ¿qué puedo hacer? Ya sin empresas y sin nada, que algo le pase y que llegue un gobierno autoritario y le quite todo y le deje 100 millones de pesos así como para decirle, pues hay para que te ayudes, se muere de la tristeza, cabrón. Se sentiría desnudo, sería una porquería de ser humano, como lo que es, ¿no? Nada más que lo es con dinero. Fíjense lo que les digo. Cuídense mucho, un abrazo, gracias Jonathan. Cuídate mucho y mañana le damos al tema, ¿eh? A mí me parece importantísimo hablar del, del perfil de izquierda del doctor López Gatell. Creo que habrá que ponerlo mucho más en claro de lo que él se cansa de ponerlo en las pequeñas espacios cada vez más reducidos que le dan. Yo creo que es importante hacerlo. Ya sabemos que estamos al final de este proceso de selección, pero yo creo que no estará por demás hacer nuestra lectura respecto a ese perfil de izquierda del doctor Hugo López Gatell. Cuídense mucho. Buenas tardes. Gracias.